¿Qué tal? Buenos días. ¿Me podrían confirmar si me escuchan bien, por favor? Buenos días, profe, ¿se escucha? Bien, gracias. El día de hoy vamos a, digamos, terminar el problema que estábamos viendo la última clase, que aquí hice todos los cálculos a mano para que vean al final cómo se hacen. Mencionamos que teníamos este sistema de potencia donde teníamos tres buses, donde cada uno de esos buses era de cada uno de los tipos de buses que podemos tener en el sistema de potencia. El bus 1 es un bus slack, el bus 2 es un bus de carga, un bus PQ, y el bus 3 quedamos que era un bus de generación o de tensión controlada o un bus PV. Entonces, esos eran los datos que teníamos del sistema de potencia. Para cada uno de los tipos de buses conocemos dos variables. Para el bus slack, la magnitud de la tensión y su ángulo. Para el bus de carga, la potencia activa y reactiva que se demanda. Y para el bus de tensión controlada, la potencia activa que se inyecta y la magnitud de la tensión. Entonces, a partir de ahí, lo que también derivamos en la clase pasada, pues primero calculamos la Y-bus, que estaba dada de esa manera. Ya en teoría sabemos cómo armar esa Y-bus, donde en la diagonal se encuentra la sumatoria de todas las admitancias conectadas en el bus, y fuera de la diagonal el negativo de la admitancia de transferencia. Y vimos que esa matriz era simétrica. Entonces, una vez que armamos la Y-bus de acuerdo a los datos que tenemos en este sistema de potencia, que ahí pareciera que únicamente tenemos una línea corta interconectando cada uno de los buses, pero también podríamos pensar que esa impedancia o esa admitancia que hay entre cada uno de los buses, pues ya podría ser una admitancia equivalente, tomando en cuenta que podríamos tener dos transformadores y una línea. Entonces, al final, nosotros con cada modelo podríamos obtener una sola impedancia o admitancia seria. Bien, entonces nosotros establecimos cuáles eran las ecuaciones para desarrollar el análisis de flujos de potencia, y vimos que teníamos que iterar, en este caso, 5 veces para alcanzar el criterio de paro, que mencionamos que como criterio de paro podíamos establecer que el error de la parte real y la parte imaginaria en cada iteración fuera menor a cierto valor, que para este caso se estableció en 1 por 10 a la menos 5. Entonces, en la clase anterior, pues vimos que cómo iba cambiando las tensiones conforme avanzaban las iteraciones. En este caso, recuerden, obtenida esta solución con el método de Gauss-Seidel y aplicando un factor de aceleración. Entonces, al final de la iteración, lo que nosotros obtenemos es son estas tensiones: la tensión en el bus 2, su magnitud y su ángulo, y la tensión en el bus 3, igual su magnitud y su ángulo. Entonces, como ustedes aquí pueden deducir, con esto ya tendríamos todas las tensiones de los buses B1, B2 y B3. Entonces, el problema o el análisis de flujos de potencia no acabaría aquí. Lo que tenemos que ahora determinar es cómo se distribuye la potencia activa y reactiva en ese sistema. Al final, por eso lleva el nombre de flujos de potencia. Entonces, primero podemos calcular cuáles son las potencias netas en cada bus. Por ejemplo, en el bus PQ, pues ya no es necesario calcular de esas potencias. Sabemos cuánta es la potencia activa y cuánta es la potencia reactiva que sale de ese bus. Pero, por ejemplo, en este momento, en el nodo slack, no conocemos ni P ni Q. En el nodo de tensión controlada, no conocemos Q. Entonces, por la potencia neta, tanto activa como reactiva, nos referimos a cuánto en total está entrando o saliendo de ese bus. Entonces,
para determinar esta potencia, vamos a emplear las mismas ecuaciones que utilizamos de forma recursiva para el cálculo, por ejemplo, de B3. Si ustedes recuerdan, en el bus de tensión controlada no conocemos Q3 en cada iteración. Entonces, en cada iteración tenemos que estar calculando Q3 para posteriormente calcular el ángulo de la tensión B3. Entonces, aquí se establece ya con los valores que obtuvimos cómo calcular Q3, ¿sale? Que es la parte imaginaria de la tensión en el bus, en este caso el bus 3 conjugada, multiplicado por la misma tensión en el bus por el elemento de la diagonal, en este caso Y33, y luego viene una sumatoria, que es integrada por el producto de los elementos fuera de la diagonal o de la admitancia de transferencia por las tensiones de los buses con que existe interconexión. Entonces aquí veríamos, por ejemplo, que el primer elemento sería el Y31 multiplicado por B1 y el segundo elemento sería el Y32 multiplicado por B2, ¿vale? Entonces recuerden que esa expresión en la ecuación la vemos como una sumatoria de Y y J por BJ, ¿sale? Entonces ahí veríamos tantos términos, cuántas interconexiones tenga el bus con otros buses. Entonces, en este caso, pues nada más son 3 buses y el bus 3 está interconectado con el 1 y con el 2. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, si ustedes, digamos, obtienen la solución de esto, les daría que es 1.36766 PUs. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros regresamos a los valores reales, en este caso en megavolt ampere reactivos, si ustedes recuerdan la base que utilizamos para analizar este sistema fue 100 MVAs, entonces multiplicamos el valor en PUs por la base, entonces en el bus 3 tendríamos una potencia reactiva total de 136.76 megavolt ampere reactivos. Recuerden que establecimos que para una potencia positiva, nosotros vamos a observar que en el bus está entrando esa potencia. Aunque más adelante les voy a mostrar cómo se dan esas potencias, pues aquí que calculamos Q3, ¿qué estaríamos calculando? Pues lo que estamos calculando es que en el bus 3 tendríamos que el generador en ese bus está inyectando esa cantidad de potencia, ¿sale? Entonces, en el generador, en ese caso, tanto inyecta potencia reactiva como potencia activa. Bien, si nos hubiera salido negativo el valor de Q, pues veríamos que va al generador. Recuerden que el generador es capaz tanto de producir potencia reactiva como de consumir esa potencia reactiva. Entonces, en este caso, esa potencia que se acaba de calcular, que son 136 MVARs aproximadamente, pues se estarían inyectando en el bus 3. Eso es lo que estamos calculando. Posteriormente, pues podemos calcular cuáles son las potencias en el bus 1, que es el bus slack. Hasta este momento no conocemos ninguna de ellas. Entonces, si ustedes observan, prácticamente se emplea la misma ecuación, pero ahora como quiero parte real y parte imaginaria, para obtener en un solo cálculo tanto la activa como la reactiva, pues aquí calculamos la potencia compleja con la misma ecuación. Esa ecuación que se describe pues es la potencia compleja conjugada. Por eso aquí tendríamos que la parte real es la potencia activa neta en el bus 1 y la parte imaginaria, ¿sí? O el negativo de la parte imaginaria de lo que resulte sería la potencia reactiva neta en el bus 1. Entonces aquí, si ustedes observan la ecuación, digamos, tiene la misma forma, es la misma ecuación con la que calculamos Q3, pero ahora teniendo en cuenta que estamos en el bus 1. Entonces ustedes aquí lo notan, en esta ecuación pues tenemos B1,
conjugado multiplicado por B1, ¿sí? Por el coeficiente de la diagonal, Y1, 1, y aquí proseguiríamos más la sumatoria de los negativos de las admitancias o de los elementos fuera de la diagonal con que tiene interconexión el bus 1. Entonces aquí veríamos que este coeficiente es Y12 por B2 y luego más Y13 por B3. Entonces de esa manera determinaríamos tanto la potencia activa como reactiva en el bus. Entonces al calcular esta ecuación se obtiene que la parte real es 1.00044 y la parte imaginaria es menos J 0.9608, que esos son PEUs. Entonces quiere decir que la potencia total que se está inyectando en el bus 1 es 1.0044 PUs. Si lo convertimos a su valor real, multiplicando por la base, que era 100 MVA, pues obtendríamos que la potencia 1 son 100.44 megawatts y Q1, que sería el negativo, ¿sale? De la parte imaginaria, por eso aquí lo observan positivo, pues sería 0.90608, que en su valor real, pues sería 90.608. Entonces, si ustedes aquí observan, lo que estamos calculando ahora es que en el bus slack, que es un bus de generación, pero es el bus que va a servir como compensación, se están inyectando aproximadamente 100 megawatts y también 90 megavolt ampere reactivos. Si ustedes un poco recuerdan, nosotros ya esperábamos el valor de 100 megawatts inyectados en el bus 1. ¿Por qué? Porque establecimos que la generación que tenemos en el bus 3 tiene 300 megawatts y la carga demanda 400 megawatts. Si ven ahí, nos hacían falta 100 megawatts. Adicionalmente, mencionamos que ese valor de 100 lo esperábamos. ¿Por qué? Porque no existen pérdidas en la transmisión de potencia, porque todas las interconexiones entre los buses están modeladas por una reactancia o por una susceptancia. No tenemos ahí pérdidas. Entonces, si ven, el resultado que estamos aquí obteniendo por lo menos es congruente con lo que esperamos. Ahí, digamos, sobran 0.44 megawatts en el cálculo, pero seguramente es un, digamos, un error ahí de redondeo. No estoy tomando en cuenta todos los decimales para el cálculo. Entonces aquí más o menos P1 son 100 megawatts y Q1, nosotros vemos que también el generador 1 estaría inyectando reactivos. Si no mal recuerdo, ahorita lo volvemos a ver, son 90 megavolt ampere reactivos. Entonces, lo que observaríamos es que ambos generadores inyectan reactivos. Obviamente, ambos generadores, que eso esperamos que haga, inyecta potencia activa para suministrar, en este caso, la carga. Entonces, lo que veríamos de forma global en cada uno de los buses es esto. Entonces, ya en este momento tenemos todas las variables de estado de ese sistema de potencia. Hablando en cuanto a los datos de los buses. Si ven, ya tenemos las magnitudes de las tensiones en todos los buses. La del slack la conocíamos, la del bus 2 se calculó y la del bus 3, si ustedes recuerdan, y de hecho aquí lo anoté de esa manera, pero quedamos que el bus 3 pues, es de tensión controlada, es 1.03, ¿sale? Entonces, ahí están las magnitudes de los buses, de las tensiones en los buses. Ya conocemos cuáles son los ángulos. Observen cómo se dan los desfasamientos, donde tenemos los mayores ángulos,
en los buses de generación, que es el 1 y el 3, y el menor ángulo se presenta en el bus de carga, donde ya habíamos analizado que pues, el ángulo o el desfasamiento de la tensión está directamente relacionado con la transmisión de potencia activa, ¿sale? También igual relacionado con eso, que se me pasó aquí indicarlo, observen que las tensiones en los buses, obviamente, son donde tengo las mayores tensiones comparado con el bus de carga. Y recuerden que en ese caso las magnitudes de la tensión están principalmente relacionadas con la potencia reactiva. Finalmente, en cuanto a las potencias, aquí está cuáles son las potencias totales, denotando que en el bus 4, dado que es de carga, pues ahí tenemos la potencia negativa. Entonces el balance de potencia, pues veríamos que, digamos, prácticamente se cumple por este error en el manejo de los decimales, que sería los 300 que genera el generador del bus 3 y los 100 del generador del bus 1. De la misma forma, pues observamos lo que se presenta aquí en la potencia reactiva. Ambos generadores suministran reactivos, la carga demanda reactivos. Ustedes pueden visualizar que aquí, si intento, si hago aquí el balance de potencia reactiva, si sumo Q1 más Q2, me va a dar una potencia mayor que la que está demandando la carga. ¿Eso por qué se presenta? Pues porque todavía falta suministrar o la potencia reactiva excedente es la que están consumiendo los elementos que interconectan los buses, que podría ser únicamente líneas o transformadores. Entonces, si ven más o menos 136 más 90, nos darían 226. Digamos, hay 26, 27 megavolt amperes reactivos que tendrían que estar consumiendo las líneas. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí existe alguna duda? ¿Algo que no hayan comprendido? Todo bien, profe. Ok. Entonces, ya que tenemos las potencias totales en los buses, ahora también nos interesa ver cómo se distribuyen esas potencias en las líneas. Si ven, yo sé que en el bus, por ejemplo, 3, entran 300 megawatts, pero conceptualmente esos 300 megawatts tienen, digamos, dos caminos para ir al bus 2. Sabemos que va a ir esa potencia al bus 2, pero pueden ir a través del bus 1 o pueden tomar el camino directo a través de la línea entre 3 y 2. Aquí lo que esperamos es que el flujo de potencia entre la línea 3 y 2 activa sea mayor que entre la línea 3 y 1. ¿Por qué? Pues es el camino eléctrico más corto. Digamos, ahí tenemos una mayor transferencia de potencia, porque hay una interconexión directa entre 3 y 2. Sin embargo, podemos ver que cierta potencia activa va de 3 a 1 y luego de 1 a 2. O en dado caso, ahorita lo vamos a observar, podríamos ver que la potencia activa que genera el bus 1 viaje de 1 a 3 y luego de 3 a 2. Eso va a depender de las condiciones de los generadores y de cómo estén las admitancias o las impedancias que interconectan cada uno de los buses. Entonces, para realizar esto, nosotros mencionamos que lo que vamos a hacer es calcular cuál es la transferencia de potencia entre los buses. En este caso, calculando la potencia compleja entre los buses. Entonces, si ustedes observan, aquí estoy denotando la potencia compleja entre 1 y 2. ¿Cómo la podemos calcular? Pues sabemos que cualquier potencia compleja es el fasor de tensión por el fasor de corriente conjugado. Entonces quedamos que para este caso podemos considerar aquí la tensión del bus 1 multiplicado por la corriente que va del bus 1 al bus 2 y la conjugamos. ¿De acuerdo?
Sin embargo, no tenemos ese dato. ¿Cómo podemos calcular la corriente de 1 a 2? Pues la corriente de 1 a 2 sería la diferencia de potencial que existe entre los buses, ¿sí? Multiplicado por la admitancia entre 1 y 2. Y ese resultado lo conjugamos, ¿de acuerdo? Aquí hay que también recordar que esta potencia ahorita, como ustedes la están observando, es una potencia por fase, ¿vale? No sería la potencia trifásica, por eso le estoy poniendo el producto sin el factor de 3. ¿Por qué? Porque estamos ya analizando una sola fase. La potencia total, obviamente, sería multiplicada por 3. ¿Bien? Entonces, únicamente aquí restaría sustituir cada uno de los valores. Ahí está B1, la diferencia de B1 menos B2, de acuerdo a lo que obtuvimos, multiplicado por la admitancia de transferencia entre 1 y 2, y todo eso conjugado. Bueno, entonces aquí nosotros observaríamos que el resultado que obtenemos de la potencia compleja que va de 1 a 2 sería 1.49 más J 0.81 PUs. Si transformamos eso a valor real, pues veríamos que la potencia activa que va o que sale del bus 1 hacia el bus 2 son 149.8 megawatts. Y la potencia reactiva que va del bus 1 al bus 2, ¿sí? Saliendo, en este caso, o visto saliendo desde el bus 1, serían 81.2 megavolt ampere reactivos. Bien, lo que estamos ahorita, otra vez para que no lo pierdan de vista, determinando es, aquí está la conexión entre el bus 1 y el bus 2. Lo que se acaba de calcular es qué potencia de la que se inyecta en el bus 1 sale a través de la línea entre 1 y 2, igual cuál es la potencia reactiva, de acuerdo, que está saliendo del bus 1 a través de la línea 1 y 2. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues calcular cuál es la potencia que llega al bus 2, ¿de acuerdo? Tanto activa como reactiva. Como ustedes observaron, y ahorita regreso al cálculo, ambas potencias, la 1,2 TP y la Q12, nos dieron positivas. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que sí están yendo de el bus 1 al bus 2. ¿Por qué? Porque nosotros calculamos la corriente considerando esa dirección, ¿sí? Que va de 1 a 2. En este caso, si nos dan las potencias positivas, al calcular la potencia compleja, pues quiere decir que sí es correcta esa dirección que nosotros asignamos a la corriente, ¿sí? Si nos hubiera dado un valor negativo, pues querría decir que realmente la corriente o el flujo de potencia va de 2 a 1, ¿sale? Digamos, cuando lo calculamos, las potencias netas en los buses nos dice si está entrando o saliendo del bus. En este caso, para ver los flujos de potencia en las líneas, nosotros podemos establecer que la corriente va de un bus I a un bus J. Si la potencia nos da positiva, es correcta esa dirección. Si nos da negativa, pues observaríamos que va en sentido opuesto. Entonces vean aquí el siguiente cálculo. Lo que vamos a calcular aquí es la potencia, otra vez, activa y reactiva que llega al bus 2. Aquí de forma, digamos, conveniente y para que observen el resultado, vean que aquí primero tengo el fasor de la tensión del bus 2. Y observen que lo estoy multiplicando otra vez por la corriente 1,2, no la corriente 2,1. ¿Por qué? Porque dado el resultado del otro bus, ya sé que a ese bus va a llegar potencia. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿qué tengo que observar? Pues que efectivamente el resultado me dé positivo, ¿sale? Entonces, sustituimos ahí los valores, pues la corriente es la misma que arriba, nada más aquí multiplicamos por la tensión. Entonces, vean los resultados que salen. Observen que la potencia activa que llega al bus 2 a través de la línea 1-2 es igual que la que sale del bus 1. ¿Por qué? Porque no tenemos pérdidas en la línea. Sale del bus 1, 149 megawatts, y llega al bus 2, 149 megawatts. ¿Sale? Ahora observen, la Q que llega al bus 2 a través de la línea 1-2, sí es diferente que la que acabamos de calcular que sale del bus 1. Si ven, salen 81 megavolt ampere reactivos y llegan 74. ¿Dónde quedaron los otros aproximadamente 7, 8 megavolt ampere reactivos? Pues es lo que está consumiendo, en este caso, la línea o la susceptancia inductiva o la reactancia inductiva, con la que representamos la interconexión entre los dos buses. Entonces, si ustedes observan, pues va a haber una diferencia. Aunque tengamos la misma corriente, pues estamos calculando la potencia desde el punto de vista del bus 2 y desde el punto de vista del bus 1. El mismo procedimiento vamos a realizar para las otras líneas, a la entrada y la salida. Entonces, aquí observen ahora lo que nos da. Voy a calcular la potencia compleja que va de 1 a 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El producto de B1 por la corriente de 1 a 3. ¿Qué estoy considerando aquí? Que la potencia activa y reactiva sale del bus 1 y va hacia el bus 3. Entonces, la diferencia de potencial por la admitancia de transferencia, esa sería la corriente de 1 a 3 conjugada. Entonces, vean, ahora ambas potencias, tanto activa como reactiva, me salen negativas. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la potencia activa y reactiva del bus 1 al bus 3 realmente va en la dirección de 3 a 1. ¿Sí? Aquí voy a regresar. Entonces lo que observaríamos, ahorita calculamos en teoría del bus 1, cuánta potencia activa y reactiva va por la línea 1-3. Entonces, al observar que son negativas, pues nosotros veríamos que realmente la potencia está entrando a ese bus. ¿De acuerdo? Porque inicialmente establecimos la corriente en esta dirección, de 1 a 3. Al ver que es negativo el resultado, realmente la transferencia va de 3 a 1, tanto de activa como reactiva. Ahora, para el cálculo de 3 a 1, lo que ahora hice para que observen la diferencia es multiplicamos la tensión del bus 3, pero ahora sí lo voy a multiplicar por la corriente de 3 a 1. ¿Qué quiere decir? Ahora sí considero la corriente en sentido opuesto. ¿Por qué? Pues ya observé que la potencia que llega al bus 1, bueno, más bien, ya observé que la potencia llega al bus 1, ¿no? Entonces tiene que salir del bus 3. Entonces, al considerar la corriente de 3 a 1, tengo que observar los valores de potencia positivos. Calculamos eso y observen que efectivamente es de esa manera. Entonces, vean, otra vez, las potencias activas en magnitud son iguales. Sale del bus 3, ¿de acuerdo? Y llega al bus 1 a través de la línea 1-3. Observen que también la potencia reactiva salen 19 megavolt ampere reactivos del bus 3 a través de esa línea y llegan 18. Si ven, más o menos esa línea está consumiendo 1 megavolt ampere reactivo.
¿Sale? Entonces veríamos que el flujo de potencia va de 3 a 1, tanto activa como reactiva. Finalmente, nos quedaría analizar la interconexión entre el bus 2 y el bus 3. Otra vez aplicamos la misma ecuación. Aquí tendríamos B2 por la corriente, aquí 2, 2, 3, conjugada. Diferencia de potencial por la admitancia de transferencia. Entonces vean, aquí, aunque ya esperábamos este resultado, la potencia no esperamos que vaya de 2 a 3. ¿Por qué? Porque la carga está en 2. Entonces esperamos que vaya de 3 a 2. ¿Qué es lo que estamos observando aquí con el resultado negativo? Pues observamos que realmente la potencia en el bus 2, que llega de la línea 2-3, pues es con ese cálculo negativa. ¿Qué quiere decir? Que no, que está entrando al bus 2. Entonces ahí llegan 249 megawatts y 107 megavolt ampere reactivos. Para finalizar aquí el cálculo, otra vez vemos en la otra terminal de la línea, entonces sería B3 y aquí invertí el sentido de la corriente y 3,2 conjugado para observar que efectivamente va en esa dirección el flujo de potencia. Entonces sustituimos, hacemos el cálculo y observen que efectivamente ahí está la misma potencia que sale del bus 3 a través de la línea 1-3, llega al bus 2 y en este caso a través del bus 3 sale 125 megavolt ampere reactivos y llegan 107 al bus 2. ¿Sale? Entonces ahí más o menos veríamos que la línea consume aproximadamente que unos 18 megavolt ampere reactivos. ¿Sale? Entonces vean, aunque ahorita lo vamos a visualizar en el diagrama, que aquí tenemos la mayor transferencia de potencia. ¿Sí? 250 megawatts y 125 megavolt ampere reactivos. ¿Sale? Que era, digamos, algo que esperábamos, dada la interconexión del bus PV con el bus de carga. Vean que ahora ya tenemos cómo se distribuye todos los flujos de potencia o todas las potencias en el sistema. Una forma de presentar estos resultados es en el mismo diagrama que aquí esquematicé. Entonces observen, aquí está representado el mismo diagrama inicial, pero descargando ahí la información que acabamos de calcular en cuanto a cómo se da la distribución de la potencia activa y reactiva en el sistema. Entonces aquí vamos a hacer un acercamiento aquí al bus 1. Entonces observen ahí, el generador de compensación en el bus 1 inyecta 100 megawatts y inyecta 90 megavolt ampere reactivos. Observen que de la línea que interconecta con el bus 3 llegan 50. Entonces, el generador inyecta 100, llegan 50, pues prácticamente tenemos aquí los 150 saliendo hacia el bus 2, ¿de acuerdo? Ahí la diferencia de decimales es otra vez por el redondeo, ¿sí? Entonces, observen que ahí, aunque tenemos un bus de generación, en el bus 1, de todos modos, hay cierta potencia que se está transfiriendo y que va a ir a la carga a través de la línea 1-3. Entonces, si nos movemos acá, que viene de la línea del bus 3, ahí está cómo se inyectan esos 50 megawatts, ¿de acuerdo? Igual que va cierta potencia reactiva. Entonces, vean que en este bus, en el 3, se inyectan 300 megawatts. Sabemos que esos 300 en su totalidad van a ir a la carga porque no tenemos pérdidas.
pero observen que toman diferentes caminos. 50 megawatts se van a ir a través de la línea 1.3 y luego de la línea 1.2, y los otros 250 restantes se van de forma directa a través de la línea 1.3. Ahí están los 300 megawatts. ¿De acuerdo? Vean que la potencia reactiva, ¿sí?, que se está inyectando en ese bus, pues también toma, digamos, dos caminos diferentes, que es a través de la línea 1.3 y a través de la línea 3.2 o 2.3. ¿De acuerdo? Entonces vean, también en cada una de, a la mitad más o menos de la línea, ahí lo que estoy representando es cuál sería la potencia que consume la línea. Que si ustedes ahí lo notan, pues es la diferencia entre lo que sale y lo que llega a la entrada o a la terminal de la línea. Entonces, para la línea 1.3, más o menos es 1 megavolt amper reactivo. Para la línea 1.2, aproximadamente 7 megavolt amper reactivos. Para la línea 1.3, bueno, esa no sería 1.3, sería 2.3, son aproximadamente 18. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente aquí vean cómo llega la potencia al bus de carga. Sabemos que demanda 400 megawatts y 200 megavolt amper reactivos. Entonces, vean que esos 400 en total llegan a través de las dos líneas. 250 vienen directamente del bus 3 y prácticamente toda la aportación viene del generador 3. Y aquí vienen 150 megawatts, que 100 vienen del bus de compensación o del generador de compensación, y los otros 50 vienen del bus 3 a través de ese camino. Y ahí se suman los 400. De igual forma, la potencia reactiva pues viene repartida a través de esas dos líneas, ¿sí? Que es la 1.3, perdón, la 1.2 y la 3.2. Entonces, ya de esta manera, como ustedes lo pueden aquí más o menos visualizar, ya obtendríamos el resultado completo del análisis de flujos de potencia, que es tanto determinar las tensiones de los buses, así como determinar cómo se da la distribución de las potencias en el sistema. ¿Cuáles son las potencias activa y reactiva neta en el bus? ¿Sí? ¿Cuál en total entra o en total sale? Y cuáles son las potencias que se van a través de las líneas. ¿De acuerdo? ¿Existe alguna duda, alguna pregunta al respecto? Creo que no, Todo profesor. bien, profe. No, profesor. Ok. Ahora, lo que les voy a presentar, vamos a cambiar aquí de pantalla, es el mismo sistema, ahora simulado en Power World. Déjenme aquí dejar de presentar. Y les voy a compartir esta pantalla. Aquí está. Pantalla. Ok. So aquí ya tengo simulado ese mismo sistema en Power World. Observen que ahí está, al final de cuentas, dibujado el sistema. Y ahí tengo algunos valores de la solución, porque ya corrí, obviamente, el problema. Pero ahorita visualicen la topología del sistema. Aquí, igual el bus 1, el bus 3, el bus 4,
como vemos aquí, al asignarle a este generador que es el bus slack, aquí en la representación del rotor, le ponen etiqueta que es el slack, ¿sale? Al inicio que conocemos de este bus, pues asignamos que en ese bus hay cierta tensión y ángulo. En el bus 3, aquí vemos la representación del generador. Para este bus conocemos la potencia activa y la magnitud de la tensión. Entonces ahí indicamos que es un bus PV. Nos va a solicitar la magnitud de la tensión y la potencia activa. Y aquí al final se ve el bus de carga. Ahí la carga se representa por una sola flecha, ¿de acuerdo? Que aquí se observa que asignamos que se está demandando 400 megawatts y 200 MVAR, ¿sale? Entonces cada una de esas líneas azules representan nuestra línea de transmisión, que en este caso, voy a ver aquí, si está aquí en Read Mode. Si le dan doble clic aquí a la línea, aquí les va a presentar los parámetros de la línea, ¿sí? Si ven aquí, si le pueden ustedes hacer un zoom, porque no puedo hacer más grande aquí la pantalla, lo que me pide es los parámetros de la línea en PUs, ¿vale? En este caso, nada más estamos considerando una línea con un elemento serie, que es la reactancia. Por eso observan que la resistencia serie es 0, la susceptancia en derivación es 0 y la conductancia en derivación es 0. Lo único que es diferente de 0 es la reactancia serie. Si ustedes ven aquí al programa, cuando establezcan que es una línea y conecten entre los dos buses, pues aquí le hay que darle directamente la reactancia, que es lo que nos están dando en el problema, ¿sale? Igual, si voy a abrir aquí, no sé, el generador que tengo en el bus PV, pues aquí viene los datos del generador, ¿de acuerdo? Igual aquí viene cuál es la potencia base del generador, que tiene que coincidir con la que nosotros elegimos para el problema, o la que nos enuncia el problema que seleccionemos, ¿ok? Igual, los buses también es importante que les dé qué datos tienen. Realmente en el bus yo le asigno cuáles son los valores de tensión y su ángulo, no directamente en el generador, sino aquí en el bus le digo cuál es su tensión y su ángulo, o cuál es su tensión nada más. Y si ven aquí en la parte de abajo hay un indicador que me dice si ese bus es el bus slack. Entonces, nada más con que cheque, con que le dé clic y le diga ese es el bus slack, ya va a asignar que ese generador que conecto a ese bus es el generador de compensación. Bueno, todo eso está al final descrito en la práctica que les envíe. Entonces, aquí tiene una forma, digamos, particular de trabajar PowerWorld, que tiene un Edit Mode y un Run Mode. En Edit, pues es para hacer todo el esquema, dibujarlo, cambiar parámetros. Y una vez que aquí le pongo en Run Mode, ya no me va a dejar modificar ningún parámetro, ¿sale? Entonces, aquí dentro de Tools, sí, ya estando en Run Mode, hay una opción que es Solve, resolver. Si le dan aquí hacia abajo, aquí vienen los diferentes métodos por los cuales puede resolver el sistema, el programa. Uno de ellos, obviamente, aquí está, y lo voy a dejar ahí resaltado, es el método de Gauss-Seidel, ¿sí? Que es el que aquí aprendimos. De forma de default, el método de solución que utiliza el programa es la solución mediante el método de Newton-Raphson, ¿sale?
Ahí ustedes pueden cambiar el método y ver si existe alguna diferencia entre ellos. Bien, ahora una vez que ya tienen todo el sistema acondicionado con los datos de forma correcta, interconectados, pues ya aquí están en el paso siguiente, que sería resolver, ¿sí? Y en este caso, Powerwall nos da una animación de cómo se distribuyen los flujos de potencia, que es ilustrativa, digamos. Sin embargo, ya cuando tenemos un sistema mucho más grande, no es tan fácil ni ilustrativo identificar mediante estos diagramas el flujo de potencia. Entonces, observen que las líneas de color verde, perdón, las flechas de color verde representan la potencia activa, las flechas de color azul representan la potencia reactiva, ¿vale? Entonces observen que de forma cualitativa, pues observamos que el mayor flujo de potencia se da a través de la línea 3,2, ¿no? Ahí ven las flechas de un mayor tamaño, lo que nos indica que por ahí existe un mayor flujo de potencia. Observen que, como lo habíamos comentado y como nos demostraron los resultados, hay cierta potencia que viaja a través de la línea 3,1, llega al bus 1 y prácticamente toda esa potencia que se está transfiriendo se va hacia el bus 2 a través de la línea 1,2. Bien, entonces observen ahí también los valores tanto de las tensiones en los buses que coinciden con lo que se obtuvo en el problema. En el bus slack no hay iteración. En el bus 3, 1.03, ángulo de 1.37 grados. Y en el bus 2, 1.0012, ángulo de menos 2.1. ¿Sale? Que es muy cercano, prácticamente similar a lo que se obtuvo a mano en ese problema. ¿Sale? También aquí, de forma directa, podemos observar cuáles son las potencias netas en los buses. Aquí está la del generador 2, ¿sí? La del generador del bus 3, inyecta 300 megawatts, pero aquí vemos que inyecta 137 megavolt amper reactivos. El bus slack aporta 100 megawatts, como ya lo habíamos repetido, era algo esperado, pero también aporta 91 megavolt amper reactivos. La de la carga, pues ya sabemos que demanda 400 y 200 megawatts y megavolt amper reactivo respectivamente. También observen, a la mitad de la línea coloqué cuál es la potencia que consume cada línea. De forma particular, nada más en la línea 1 a 2, la del lado izquierdo, le puse tanto la activa como la reactiva, porque pues sabemos que la activa va a ser 0, lo cual se despliega ahí, ¿sale? No hay pérdidas en la línea, solamente ahí consume potencia reactiva. Si ven, entre la línea 1-3, más o menos se consume 1 megavolt amper reactivo, que es aproximado a lo que se calculó, y en la línea 3.2 o 2.3 consume 18 megavolt amper reactivos. Digamos, todas esas etiquetas hay que agregarlas para identificar cómo se da en su totalidad el flujo de potencia. Si ustedes también aquí observan, algo que me faltaría visualizar es cuánta es la potencia que sale del bus 3 a través de la línea 1.3. Igual, a través de la línea 1.2, ¿sí? Cuánto sale del bus 1 y cuánto llega al bus 2. Aquí en estas gráficas, digamos, no se observan. Y ahorita vemos dónde podríamos determinar esos valores dentro del programa. Ya a mano, pues ya escribimos cómo los podríamos representar. Aquí, aprovechando esto, voy a ahorita mover a unos parámetros
o alguna configuración del sistema para que observen qué pasa. Si ustedes observan, en cada elemento tenemos ahí un cuadrito rojo, que lo que representaría es un interruptor para desconectar ese elemento del sistema. Si yo, por ejemplo, desconecto el generador que está conectado al bus 3, aquí lo voy a abrir, con un clic en el interruptor se abre ese generador. ¿Qué es lo que pasaría? Lo que pasaría es que ahora el bus de compensación, el slack, se encargaría de suministrar toda la potencia. Observen que ahora, al desconectarse el bus 2, pues ya el bus 3, el generador de compensación se encarga de dar los 400 megawatts, ¿sí? Y brinda los 239 totales. Si ven, aquí es muy fácil observar que en esta condición de operación, 39 megavolts amperes reactivos es lo que consume las líneas en plural, ¿no? Porque 200 van a la carga. Vean que a través aquí del camino eléctrico más corto se da la mayor transferencia de potencia, ¿sí? Porque recuerden que la potencia está limitada principalmente por la reactancia inductiva. Entonces, donde hay una menor reactancia entre los buses, pues entre 1 y 2 directo. Por eso vemos un menor flujo de potencia que va por el camino de 1 a 3 y luego de 3 a 2. Ahora, si regreso el generador y se vuelve a establecer la condición inicial, ¿qué pasa si quito el bus de compensación? Pues voy a abrir el bus de compensación. Entonces, observen, lo primero que podemos notar es que el programa ahora me cambia de forma automática cuál es el bus slack. ¿Por qué? Porque siempre debo tener un bus de compensación. Sí, ese es indispensable. Entonces, al nada más tener 2 generadores y desconectar el slack, pues al generador que queda se le asigna el valor de slack. Entonces, observen que ese se encarga de suministrar toda la potencia activa, los 400 megawatts, y en esta configuración, vean que las líneas consumen 38 megavolt amper reactivos, ¿sí? Eso es lo que consumen 38 ahora las líneas, ¿ok? Ahora, ¿qué otra cosa aquí podríamos variar? Voy a volver a conectar el bus, el generador del bus Slack. Entonces vamos a desconectar una línea, a ver si no pierde aquí la solución. Voy a desconectar la línea entre 1 y 3. Ahí está. Entonces, si ven, cuando se pierde esa línea, vean que es interesante ahí lo que pasa. ¿Por qué? Vean que el bus Slack deja de suministrar potencia. Toda la potencia activa viene del bus 3. ¿Sí ven? Al perder esa línea, se reacomodan los flujos de potencia de forma diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se deben mantener una condición de equilibrio. Y en este caso, pues así se mantiene esa condición. Obviamente veríamos que ahora entre la línea 3 y 2 estamos transfiriendo más potencia, lo cual podría sobrecargar la línea. ¿Sale? Si perdiéramos, a ver, vamos a ver si no hay un error, la línea entre 1 y 2 también. Ahí está, ¿no? ¿Qué pasa? Pues ahí el generador del bus slack queda ahí aislado. En teoría, si ven ahí, no le cambia el nombre, no le quita el nombre de slack al del bus 1, pero ahora ya toda la potencia pues, se da del 3 al 2. ¿Sale? Entonces, esta es parte del análisis que se tiene que hacer para conocer cómo se va a cargar las líneas y cómo se va a distribuir la potencia. A partir de este análisis de flujo, pues puedo hacer muchas variaciones y considerar
diversos escenarios, que pueden ser algunos de ellos de contingencia, para ver si se mantiene el flujo de potencia en el sistema. ¿De acuerdo? Ahora, como les mencionaba, no siempre es del todo práctico la representación gráfica de los flujos de potencia. ¿Por qué? Porque podemos tener 1000 buses y para ver esas flechitas y esquematizar esas flechitas en 1000 buses, pues sería prácticamente imposible. ¿Qué es lo que se hace? Pues representar eso de forma tabular, identificar de forma tabular cuál es la potencia que sale del bus 1 y llega al bus 2, cuál es la potencia que va del bus 3 al 2 a través de la línea. Entonces, eso también lo podemos visualizar aquí. Dentro de, vamos a ver aquí, dentro de Case Information, que aquí es una opción que viene en la primera barra, aquí le voy a poner primero aquí en Model Explorer, ¿vale? Entonces, si le doy aquí en Model Explorer, me da toda la información del sistema mediante datos, ¿de acuerdo? Aquí, si ustedes observan del lado izquierdo, hay un montón de carpetas y subcarpetas, donde yo al conectar mi sistema, sí, ahí en el entorno gráfico, todo eso se va a armar de forma automática. Sí, no tengo que estar metiendo los datos de forma tabular, sino que al armar el sistema, como cualquier simulador de circuitos, pues internamente el software toma los datos y los va a guardar o los va a almacenar de cierta forma para resolver el problema. Entonces aquí tenemos la información de todos los elementos que tenemos en el sistema. Si ven aquí hay una subcarpeta, aquí lo voy a señalar, que se llama Branches by Type, ¿sale? Entonces aquí viene cuáles son las ramas que nosotros indicamos en el sistema, que en este caso serían puras líneas. Aquí si pueden hacer ustedes un zoom para que lo visualicen mejor. Pues aquí vienen los datos de los parámetros de las líneas que se indicaron, entre qué buses están interconectadas, si está cerrada o no la línea, ¿de acuerdo? Entonces aquí al final se crea una tabla con todos los elementos que interconectan los buses, indicando su valor de R, su valor de X, su valor de B. Adicionalmente, en las últimas columnas, si se alcanzan a visualizar, podemos indicar un límite de potencia aparente. Y para que el programa me pueda indicar si se está sobrecargando o no ese elemento, o en qué porcentaje se está utilizando ese elemento. Para eso me podría servir indicar ese límite. Para los problemas que le dejé, no es necesario poner ese límite. De hecho, también algo que se me olvidó mencionar, si ven en los problemas, en la mayoría no viene cuál es la tensión real, ya viene la tensión en PUs. Entonces aquí ustedes le pueden poner, porque sí se los va a solicitar, cualquier tensión, media o alta tensión, ¿sí? La solución en PUs va a ser la misma, ¿sale? Pero todos los resultados ahorita los estamos manejando en PUs. Entonces al final pueden aquí visualizar los datos de los buses, ¿de acuerdo? Los datos de los generadores, ¿sí? En qué estado están, cuánta potencia activa y reactiva se está inyectando, dada esa solución. También podemos darle al programa si tienen un mínimo o un máximo de potencia que puedan generar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un generador o una central siempre va a tener cierto máximo de potencia que puede generar. ¿Por qué? Por la fuente primaria. ¿De acuerdo? Al final, las turbinas, por ejemplo, de una central hidroeléctrica, van a tener una capacidad de proporcionarme cierta cantidad de potencia mecánica. Obviamente, en base a eso se selecciona la capacidad del generador.
pero por más que quiera más potencia, pues esa fuente primaria va a tener un límite, ¿de acuerdo? Entonces igual podemos poner aquí los límites máximos de ese generador de megawatts o los límites mínimos. Por ejemplo, una central nuclear siempre tiene que estar en operación, ¿de acuerdo? No se puede parar totalmente. Se puede variar cuánta potencia activa, reactiva, perdón, cuánta potencia activa se suministra, ¿sí? Sin embargo, necesitamos ahí mantenerla funcionando. Entonces podemos establecer ahí un mínimo. También trae algunos modelos para determinar el costo, ¿no?, del generador. Eso ya sería un análisis posterior, que es, por ejemplo, de flujos óptimos o despacho económico, para ver cuál generador conviene más de acuerdo a los costos de generación de las centrales. Pero ya eso es otro tema u otra, digamos, otra materia. De acuerdo, aquí nada más estamos en flujos de potencia. Bueno, al final ustedes pueden ahí ver todas las carpetitas. Otra interesante o que podemos comparar, aquí dentro de Solution Details viene una que se llama YEBUS, ¿no? Entonces, ¿qué nos da aquí? Pues la YEBUS del sistema. Si alcanzan un poco a visualizar, pues es prácticamente la YEBUS que nosotros, aquí se puede hacer un poco más grande, no he visto. Ahí está. Si ven, esa es la YEBUS que nosotros construimos a partir de las ecuaciones que ya mencionamos o a partir de analizar cómo construir esa YEBUS. Ahí está la diagonal y los elementos fuera de la diagonal. Esa es una matriz de 3x3. Otra vez el software de forma automática integra esa YEBUS al conocer cómo están interconectados los elementos y sus parámetros. Entonces al final aquí en Case Information, Model Explorer, ustedes pueden visualizar todos los datos que tienen los elementos que están integrando el sistema de potencia, y ahí a veces también es más sencillo identificar si nosotros pusimos algún error en los parámetros de una línea o de un transformador o de un generador. ¿Por qué? Porque aquí pues tengo que estarle dando doble clic elemento por elemento para visualizar cuál es su valor. Y ahí de forma tabular, pues puede identificar más sencillo cuáles son sus parámetros de todos así de forma global. Y igual darme cuenta si alguno está fuera de un rango que sea esperado. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta que tengan? Bueno, yo tengo una pregunta. A ver, adelante. Bueno, es que este simulador ya lo he usado también en el laboratorio, se nos han pedido, pero nada más hay una cosa de ahí igual que no me quedó claro. ¿Sabe cómo poner ahí la impedancia en las líneas? O sea, porque sé que la piden PUs, pero no sé muy bien de dónde saca la impedancia base para pasarlo a PUs. ¿De dónde sacan la impedancia base? Ajá. A ver, aquí si tú le das en el, bueno, creas una línea, ¿no? Un tipo de, seleccionas ahí el branch, que es la línea, y aquí vienen los parámetros, y aquí están dados en PUs. Pero ¿cómo selecciona la base? Si tú ves, aunque no sabemos nosotros en sí cuál es la tensión real en esos problemas, aquí hay que darle la tensión nominal, ¿de acuerdo? Y a los buses, ahorita si quieres regresamos, se le da, o a los generadores, ahorita regresamos ahí a esos bloques, se le da cuál es el MVA base. Entonces, tomando en cuenta eso, el programa los considera. Aquí también, aunque no está tan relacionado con eso, si ven aquí en Branch Device Type, yo le puedo dar un diferente tipo, ¿sale? Que es un interruptor, un desconectador, un fusible, bueno, hay diversos. Ahí vean la práctica que les envié.
y ahí se identifica cómo agregar cada elemento. Pero sí, en este caso, al final de cuentas, tú ya le tienes que dar el valor en PEUs. Ya cuando está en PEUs, digamos que el software lo va a resolver en PEUs. Si tú quisieras en valores reales, tensión, corriente y potencia, pues hay que asegurarse que los nominales que vienen aquí, y nominal KB, en todos los elementos coincidan con el sistema que tú estás analizando. No sé si más o menos quede claro esa parte. O sea, pues, por lo que entendí, usamos ese voltaje, que es el nominal, y también la potencia de los generadores. Y con eso podemos sacar corrientes y todo eso base, ¿no? Exacto. Mira, Ok. aquí le di doble clic al generador y aquí viene cuáles son sus MVAs base. Entonces, al final, el software toma esa información. Tú también puedes desplegar aquí está también el del bus. Ahí está su tensión nominal. Entonces, al final, a partir de esos valores nominales que tú le das a los elementos, el sistema los va a transformar a valores reales si tú quieres calcular valores reales. Porque ya mencionamos que el problema se resuelve todo en PEUs. Entonces, si vas a tener, por ejemplo, un transformador, pues hay que darle cuál es el valor nominal del primario y del secundario. Aunque en PEUs ya vimos que eso se convierte o en un circuito serie o en un circuito pi, pues ya que lo resuelva y que tú le digas aquí está una tensión y acá está otra y le pidas esos valores reales, pues ya te los daría en base a lo que tú le pongas en los nominales en cada elemento. Pero hay que tratar, sí, que todos los nominales coincidan, ¿sí? Para que tome en cuenta la misma base de tensión y obviamente de potencia para todos los elementos. ¿Alguna otra duda, pregunta? Todo bien, profe, gracias. ¿Todo bien, seguros? Ok, bueno, entonces aquí pues, ustedes pueden ahí jugar con el programa. Al final únicamente se aprende a usarlo, ahora sí que usándolo, ¿sí? Por más que vean tutoriales o les dé manuales o hagamos aquí un ejemplo, pues al final ustedes aprenden a usarlo hasta que resuelven sus problemas e identifican ciertos detalles o ciertas, digamos, rutas para cargar los problemas. Entonces, esquematicen cada uno de sus sistemas y resuélvanlo. Lo que quiero al final que presenten como trabajo, ¿sale? Es sí describir cómo se da totalmente el flujo de potencia en todo el sistema. ¿Sí? Digamos, no solo que al final primero me capturen ahí la pantalla y ahí lo peguen, ya lo resolví, sino que exista un análisis del sistema que están realizando, ¿no? O sea, ¿qué voy con esto? Pues que vean ahí de dónde pueden determinar los datos para obtener cuál es la distribución de flujos total, más o menos para representarla de esa manera, o que construyan, y eso lo pueden visualizar eh, en cualquier libro de flujo, de análisis de flujos de potencia. Al final lo podemos hacer de forma tabular, digamos, del bus, cuánta potencia va del bus I al bus J, ¿no? ¿Qué tal si mi I es 1 y mi J es 2? Entonces ahí se da cierta transferencia de potencia activa, cierta transferencia de potencia reactiva, ¿sale? Y así ir describiendo
todas las potencias, ¿sí?, que se ven aquí en el sistema. ¿De acuerdo? Al final, para ver cómo se da efectivamente toda la distribución de los flujos de potencia. Adicionalmente, pues que hagan ahí un análisis de lo que están obteniendo y razonen por qué lo están obteniendo. ¿Qué es, digamos, lo básico que hay que observar? Pues cómo se comportan las magnitudes de las tensiones, cómo se dan los desfasamientos de esas tensiones, cuál es la dirección y por qué de los flujos de potencia, activa y reactiva, cuántas pérdidas tienen en las líneas, si es que tienen elementos resistivos en las ramas que interconectan al bus 1 y al bus 2, que algunos problemas sí los tienen, cuáles son las potencias reactivas que consume cada elemento, si les tocó un sistema que interconecta dos buses con una línea y dos transformadores, o un transformador, pues también hay que considerar de forma individual cuánto consume la línea, cuánto consume el transformador. Entonces, al final, que tanto se visualice la distribución total de los flujos de potencia en un esquema gráfico o de forma tabular y que incluya un análisis de los resultados que están obteniendo, ¿vale? Porque al final pues, es relativamente sencillo aventar todo el programa y que lo resuelva, pero al final muchas veces no saben ni siquiera si está de forma correcta. Pues al final analizarlo nos da una pista si se comporta de acuerdo a lo que estamos esperando, ¿sale? ¿Hay alguna duda, pregunta al respecto? Todo bien, profe. Ok. Entonces, prácticamente pues con esto terminaríamos el curso. Entonces ya tienen asignada la tarea para la siguiente semana. Ya les envié los problemas que les tocan a cada equipo. Ahí también les subí la tarea en la tarea de Teams. Vienen algunas especificaciones para el trabajo. Hay que agregar como cualquier trabajo ahí una portada, una introducción, ¿de acuerdo? La parte del desarrollo, lo que estamos platicando aquí, que al final es resolver, describir y analizar los flujos de potencia en el sistema, en los sistemas que les tocó, no solo meterle el programa y copiar y pegar el diagramita gráfico que nos da, sino ahí ver todas las potencias activas y reactivas en todos los elementos, analizar qué es lo que está pasando y unas conclusiones, ¿sale? Sí, de forma preferencial lo agreguen algo de bibliografía, apóyense en la bibliografía para entender qué es lo que está pasando. Les compartí por ahí las diapositivas, de ahí pueden ahí deducir algunas cosas, pero al final todo eso viene de algún libro, ¿sale? Entonces, como quedamos, no recuerdo si la asigné para el miércoles o el jueves, tienen como fecha límite ahí, y ya yo en esta semana les estaría entregando sus calificaciones de los parciales y de los trabajos para que vean cada uno de las calificaciones parciales, cuánto obtendrían. Ahorita la ventaja es que me lo hayan enviado digital, pues ahí mismo observan en qué se pudieron haber equivocado o si estaba correcto su desarrollo. De todos modos, pues cualquier cosa ahí me envían un correo principalmente. Ya para la siguiente semana, nada más calificar sus últimos trabajos, que sería la calificación del último parcial, y obtener sus promedios y cuáles serían sus calificaciones finales de teoría. Recuerden que hay que aprobar tanto teoría como laboratorio para
aprobar la asignatura. Entonces le dimos una ponderación a teoría y una ponderación al laboratorio. Al final de la materia es la ponderación de lo que saquen en teoría más la ponderación de lo que saquen en laboratorio. Si no mal recuerdo, era 30% laboratorio y 70% teoría. Pero ambos hay que obtener el mínimo aprobatorio. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Va a haber clase todavía el jueves? No, ya mañana no tendríamos sesión. Ya con esto cerraríamos, ya no nos queda tiempo para analizar, para darles más teoría y analizar otras cuestiones como podría ser otro método de solución. Entonces aquí cerraríamos las clases. ¿Algo Vale, más? profe. Al parecer no hay ninguna duda. Entonces con esto terminamos la clase de hoy y prácticamente las clases del semestre. Entonces estoy ahí al pendiente, les voy a ir compartiendo ahí sus calificaciones, también revísenlas y recuerden que de no obtener el promedio, la calificación mínima aprobatoria en el promedio, pues tendrían ahí la opción nada más del examen general en la semana de segunda vuelta, ¿sale? Pero ahí cualquier duda ahí estoy al pendiente. Entonces ahí estamos en contacto, que pasen buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Buen Gracias, día. profesor. Pues hasta luego.